Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaid. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te quedes y después de ver todo el video te suscribas, ¿por qué no? Aquí hablamos de libros, de música y de muchas otras cosas. Así que sin más, vamos a empezar este video de una vez por todas. El día de hoy tocó el turno de reseñar La isla del Dr. Moreau por G. Wells. G. Wells es un escritor del que ya hemos hablado varias veces, ya hemos reseñado varios de sus libros, así que aquí arriba te voy a dejar en la i las reseñas de sus otras novelas que ya hemos hablado aquí. Esta edición forma parte de la colección de los Maestros del Fantástico, una colección traída por RBA. Aquí en México esta colección ya terminó de distribuirse en enero, febrero me parece de este año, pero pues yo llevo tiempo reseñándoles, hablándoles de cada uno de los libros que conforman esta colección, así que el día de hoy es el turno de La isla del Dr. Moreau. Antes de empezar a contarles de qué trata esta novela, quiero entrarles en el contexto. Se escribió en 1895, pero fue publicada hasta 1896. En Reino Unido, a finales del siglo XIX, había ciertos problemas en la comunidad científica en cuanto a la aceptación de la vivisección en animales. La vivisección es básicamente, tomas un animalito, lo abres para estudiarlo, para ver de qué se compone, etc. Entonces, cuando esta novela salió a la luz, tuvo muchísimo revuelo, no solamente dentro de la comunidad científica, dentro de la comunidad literaria, sino que los periodistas empezaron a atacar la novela como una novela que despertaba el morbo y que despertaba cosas que no tenían nada que ver. Uno de los temas de la novela obviamente es la vivisección y el cómo la ciencia puede llegar a querer jugar a ser Dios en algunas ocasiones. Y bueno, una vez teniendo eso en mente, teniendo el contexto de qué trata La isla del Dr. Moreau, tenemos aquí a Edward, quien sea un hombre de clase alta que ha naufragado y que lo encuentra un bote, un barco, lo encuentran y entonces este hombre pues lo rescatan, le salvan la vida y empieza a poder consumir alimentos y ahí conoce a otro hombre que se llama Montgomery. Montgomery es un ayudante de un científico que se llama Moreau, el famoso Dr. Moreau, pero Edward todavía no sabe eso. El capitán del barco, que por cierto tiene cierta ética bastante dudosa, empieza a tomar y termina corriendo al náufrago diciendo que no quiere polizones, no quiere más gente dentro de su barco que no pertenezcan a la tripulación y que él no se va a hacer cargo de un hombre que él ni siquiera intentó salvar, porque quien lo salva es Montgomery. Montgomery junto con su ayudante empiezan a descargar sus pertenencias a un bote para dirigirse a una isla que supuestamente está desierta y que nadie más conoce, pero que era el destino de Montgomery desde un inicio. Para esto, el capitán, que ya está súper zafadísimo, agarra y manda a Edward con él. Edward, muy asustado, ha pensado, pero si me acaban de rescatar, ahora me vuelven a mandar al mar. Así es. Entonces, muy asustado, una vez que recupera como la conciencia, Montgomery le dice que no tiene de qué preocuparse porque va a acompañarlo a él y a su otro ayudante pues a esta isla, una isla en la que este doctor que ya les mencioné hace ciertos experimentos con la ayuda de Montgomery y con la ayuda de otros tantos hombres que también habitan en esa isla. Dentro de este bote no solamente van Montgomery, Edward y el ayudante, no, también tenemos una serie de animales salvajes dentro del bote, cosa que le empieza a extrañar muchísimo a Edward, porque pues podrían llevar solamente gallinas o carne, alimentos que un hombre normal podría necesitar, pero no, llevamos aquí dentro inclusive animales como un puma, entre otros animales pues salvajes, animales que no considerarías dentro de la dieta de un ser humano. Una vez en la isla, Edward empieza a querer dormir, a querer descansar y empieza a escuchar los ruidos infernales de el puma que está siendo torturado. Empieza a preguntar de qué tratan los experimentos del Dr. Moreau, doctor al que le suena el nombre pero todavía no acaba de reconocer, y cuando lo reconoce se da cuenta de que a ese doctor
ha sido corrido de Londres por sus investigaciones en vivisección y bueno, este doctor ha sido repudiado por la sociedad prácticamente y no se había sabido nada de él hasta ese momento en el que Edward vuelve a ver al doctor Moreau y le empieza a preguntar de sus investigaciones, pero el doctor Moreau es bastante reservado y no comparte nada. Edward empieza a ver ciertos rasgos animales en los sirvientes de Montgomery y el doctor Moreau, por lo que se asusta y piensa que estos experimentos tan extraños no tienen nada que ver con los animales, sino más bien con los humanos, por lo que él piensa que él va a ser el siguiente que van a poner en experimentación y que le van a poner pues ciertas cosas no agradables. Entonces él empieza a escapar y empieza a correr alrededor de la isla, a investigar y descubre que hay diferentes criaturas que no son del todo humanas dentro de la isla y cada una de esas criaturas le temen al Dr. Moreau y a Montgomery y además de eso tienen cierta organización dentro de la isla, lo que hace que Edward se asuste cada vez más. Y bueno, ¿él va a ser el siguiente o no será el siguiente? ¿De qué tratan los experimentos del Dr. Moreau? ¿Va a llegar un bote a esa isla desierta antes de que el Dr. Moreau lo encuentre a él? De todo eso trata esta novela. Es una novela muy buena, sí. Personalmente, y esta es opinión fuera de la reseña, no considero que sea de las mejores obras que tiene G. Wells, pero no deja de ser una novela como tal que se defiende por sí misma y que destaca sin necesidad de una ayuda más. Es una novela de ciencia ficción que no solamente nos está metiendo aquí la idea de una experimentación, esa típica idea del científico que se cree Dios, del científico loco, no solamente es una crítica a la ciencia, también es un acercamiento al darwinismo, a esta idea de la supervivencia del más fuerte. Y bueno, una de las razones por las que fue criticada es que antes se creía que pues había toda esta monstruosidad alrededor de experimentar con animales y bueno, no antes, también hoy en día están todos los derechos de los animales, también son seres vivos. Pero pues en aquella época, al no haber tantos avances tecnológicos como los hay hoy en día, no tenían de otra, ¿no? Tenían que experimentar sí o sí con animales. Esta novela toca, además de esas ideas sociológicas, esas ideas de la ciencia y como yo ya les decía, el darwinismo, también esa ideología de que podemos crear monstruos a través de la experimentación, podemos jugar a ser Dios, etc. Es una novela bastante corta, pero en esta edición no solamente tenemos la novela de la isla del Dr. Moreau, sino otros cuentos más de la misma autoría de G. Wells. Yo les voy a dejar en la cajita de descripción la lista de todos los cuentos por si a ustedes les interesa leer alguno de ellos. A mí francamente solo me gustaron dos. A esos dos que a mí me gustaron les voy a poner, como ustedes saben, un asterisco para que ustedes pues sepan que me gustaron esos dos cuentos, pero esta reseña no habla de los cuentos. Ahora, si hablamos en cuanto a la edición de esta novela, a mí me gustó mucho. Creo que las imágenes están muy padres, pero la tinta no les ayuda muchísimo a apreciarlas. Si a ti te interesa adquirir esta edición y eres de México, lastimosamente ya tiene mucho tiempo que salió, pero pues la verdad podrías conseguir cualquier otra edición. El caso aquí es leer la novela que, como les digo, sí vale la pena. Las descripciones, a diferencia de otras obras de G. Wells, no tienden a ser tan largas, porque G. Wells tiende a hacer descripciones súper largas, pero que no aburren. En este caso casi no pasa eso. Creo que es una de las novelas con más diálogos que he leído de este autor. La verdad es que siento que sí se preocupó un poco más por abordar la historia de tajón y no extenderla tanto. Entonces ese es uno de los puntos que tengo que aclarar por si tú ya estás acostumbrada a leer alguna de las obras de este autor. Te puedo decir que es muy diferente a las otras obras que ya hemos reseñado en este canal. Posiblemente sea porque esta novela no fue entregada en fascículos como sus otras antecesoras. Esa novela fue publicada y así tal cual en una sola toma o en un solo tomo, así se empezó a distribuir. Puede que esa sea una de las razones por las que G. Wells no se esforzó tanto en atraer la atención en todo momento del público alrededor de la novela, o puede que no, puede que también su intención haya sido entrar de lleno en la obra para que uno pudiera criticar
todas estas actitudes de los científicos que están alrededor de esto. La historia, como siempre, hablando de G-Wheels, está también abordada que sí cumple el propósito de la ciencia ficción, que es este cuestionamiento no solamente de la realidad, sino el crear esa otra realidad alterna para que uno piense, rayos, creo que eso podría suceder en el mundo real. Tal vez tengamos algún científico por ahí en una isla desierta o en una casa que nadie topa haciendo experimentación con animales o humanos. Es una novela muy padre, sí te llega a despertar ciertas emociones y tú llegas a pensar, wow, ¿qué estoy leyendo? Si tú no estás acostumbrado a este tipo de redacción, puede que te meta a un bloqueo lector. En cambio, si tú tienes las ganas de leer realmente a G-Wells y a dedicarle cierto tiempo, va a ser una novela que te va a gustar, porque sí es una novela en la que puedes sacar ciertos detalles al momento de irla leyendo. Así que nada, esa sería como mi recomendación y no recomendación a la vez, porque a pesar de que es una novela que sí me gustó, no recomendaría que empezaran leyendo a este autor con esta novela. Les recomendaría más cualquier otra de las novelas que ya he hablado en este canal, pero eso no quita el hecho de que es una novela muy buena, y ya en gusto se rompen géneros, como siempre se los digo en estos videos. Así que nada, esto sería todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, espero que se animen a leer La isla del Dr. Moreau, y nosotros nos vemos en la siguiente reseña o recomendación de algún libro. Bye.